Padre de misericordia, de gracia y de verdad. Delante de ti, Señor, están nuestros corazones, están nuestras vidas. Tú lo sabes todo. Venimos, Señor, como un pueblo sediento, con hambre de tu palabra, deseando que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y nos permita ver tu rostro en la faz de Jesucristo, en la exposición de tu palabra, Señor. No queremos ser como el mulo, Señor, sin entendimiento. Queremos ser esas ovejas tuyas, ovejas de tu redil, de tu rebaño, que oyen la voz de su pastor. Tú lo dijiste: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Permítanos oír su voz, Señor. Use a este instrumento de barro por su misericordia, por amor a mis hermanos, y háblenos en esta mañana conforme a su voluntad. Doblegue, Señor, nuestra voluntad a la suya. Sométanos, Señor, a sus propósitos soberanos y guíenos por esas sendas de justicia, y todo por amor a su propio nombre, Soli Deo Gloria, solamente para su propia gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículo 30 al 34. Dice así: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La semana pasada estuvimos viendo entonces esa declaración gloriosa de: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hay un embarazo, siempre hay esta expectativa inmensa de aquella personita que viene, aquel que se está gestando, que se está formando en el vientre, y hay grandes expectativas y se prepara la madre, se prepara el padre con todos los implementos necesarios, la ropita, los pañales, muchos más pañales, ¿cierto? Se preparan para recibir a esta persona con mucho gozo, mucho júbilo, mucha alegría. Cuando ya por fin nace esta personita, usted puede ver al padre, a la madre presentándolo al uno, presentándolo al otro, deseando que todo el mundo por fin pueda conocer a este bebé. Bueno, de alguna manera, aunque esta ilustración es muy limitada, el Bautista, Juan, estaba con esta misma emoción, ¿no? Una emoción mucho más grande, estábamos mucho más motivado, porque ante él tenía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él quería que todos pudieran atender a su voz y a su enseñanza. El tema de hoy lleva por título: el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 30. Juan el Bautista dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Una vez más, lo primero que vemos en Juan el Bautista es esa humillación hacia su propia persona. En la lectura de las Escrituras, creo que fue la primera en el día de hoy, leíamos en Romanos capítulo 12, decía Pablo: ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, con prudencia, con humildad. Juan nuevamente está diciendo: viene, este es del que tanto he hablado, un varón el cual es antes de mí. Y aquí menciona la preexistencia de Cristo. Está diciendo, aunque yo cronológicamente soy mayor que Él porque he nacido antes que Él, sin embargo Él es antes de mí porque era primero que yo. Es decir, yo mismo he sido creado por Él, yo mismo he sido diseñado por Él, y todas las cosas que existen han sido creadas, diseñadas por Él. Juan está experimentando un gran honor, a diferencia de los demás profetas que hubo. Todos hablaban de aquel Mesías, aquel Salvador que vendría, todos hablaban y proclamaban del Cordero que vendría a esta tierra, pero Juan no solamente habló de Él, sino que era el precursor, lo vio, lo señaló, es Él. Es más, Juan mismo le bautizó. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Él dice, aún así, yo no soy digno, Él es primero que yo, Él es mayor que yo, muestra la preeminencia de Cristo. Él es el Salvador, Él es por encima de todas las personas. Dice el versículo 30, en la parte B, porque era primero que yo, era primero que yo. Muchas veces nosotros en el día de hoy no contemplamos esta gran verdad, mis hermanos. Tenemos la tendencia de alguna manera a tener preeminencia sobre las cosas, y debemos recordar que Dios es primero. Él es superior a nosotros, Él es superior a los ángeles, veíamos esto hace un par de semanas. Él es superior a los profetas, superior a los apóstoles, Él es superior a todas las cosas. Por excelencia, Él es el Salvador y no hay nadie como Él. Debemos entonces tener una actitud humilde. La humildad es algo que carece en las personas en el día de hoy y debe sobrar en el cristiano. Mire lo que dice allí, por favor, vaya conmigo a Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, no sean tercos, no sean porfiados, no sean testarudos, no crean que se las saben todas. Más bien dice, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. Con los humildes. ¿Con quién se asoció el Señor Jesucristo? Con los humildes. Cuando vemos a Juan mencionando, Él es primero que yo, Juan está manifestando una absoluta humildad. Se está teniendo en poco a sí mismo. Hermanos, necesitamos tenernos en poco a nosotros mismos. ¿Y sabe por qué? Porque somos poco. Necesitamos, como Juan, menguar, bajarnos del pedestal en que nuestro corazón pecaminoso nos ha colocado, y tener una conducta, una postura, un pensamiento de nosotros mismos. Voy a decir más, debemos pensar de nosotros mismos como si fuésemos nada, porque déjeme decirle algo, somos nada. Mire lo que dice el versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. No debemos creer que nos las sabemos todas. No debemos creer que somos más importantes que el otro hermano porque yo tengo un título.
No debo creerme que soy más especial, más importante o que hay mayor valor en mí, porque yo sí estudié y el que está a mi lado no estudió. No, hermanos. Todos nosotros debemos pensar con cordura de nosotros, mantener el equilibrio, un concepto equilibrado, humilde de nosotros mismos, sabiendo que el único importante es Cristo. Él es primero que yo, dice Juan. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo en el versículo, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 31? Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora empieza aquí la diferencia. Juan el Bautista reconoce y dice: yo no le conocía a él. Algunos eruditos dicen esta afirmación hay que entenderla desde la perspectiva correcta, porque Juan sí le conocía, porque tanto Jesús y Juan eran parientes. Algunos afirman que eran primos en base a algunos textos en Lucas, cuando manifiesta que la madre de Juan es parienta de alguna forma de María. Sin embargo, esta expresión "y yo no le conocía", que Juan dice de Jesús, no es porque no lo conociera en un sentido filial o familiar, sino no sabía que él, principalmente él, personalmente él, era el Cordero de Dios. No lo sabía verdaderamente. Quizá alguien podría decir, tenía la noción, la idea, pero yo no sabía realmente, no le reconocía, hasta que luego, lo que dice en el versículo 32, ya vi porque el Espíritu Santo posó sobre él como una paloma. Pero mientras tanto, pues era un familiar nada más. Los mismos hermanos de Cristo habían menospreciado al Señor, hermanos. Hay esta tendencia a tener un prejuicio de las personas. ¿Quiere usted? Eso no tiene mayor importancia o mayor relevancia. Lo que usted diga no tiene ningún peso para mí muchas veces, dice alguien, porque no tiene un título, porque no está graduado o por X o Y razón. Pero a Juan se lo reveló directamente el Señor y dice: yo no le conocía. Dice el versículo 31: por esto vine yo bautizando con agua. Vamos a ver algunos textos. Mateo, en el capítulo 3. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 3. Mire lo que dice del versículo 13 en adelante. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estamos viendo entonces? Que Juan estaba bautizando, y aunque era su pariente, no le conocía como que era el Mesías. No sabía eso. No fue sino hasta el bautismo que Juan le reconoció y dijo: este es el Cordero de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías. Él es el que va a quitar el pecado del mundo. Juan no tenía un título teológico para tener un conocimiento de quién era este, sino que fue una revelación especial que el Señor le dio. ¿Cuál? Vio que descendió sobre él el Espíritu Santo como paloma. Hay cosas, mis hermanos, que no vendrán a nosotros por más letra que leamos. Hay cosas que vendrán a nosotros por medio de oración, a solas con el Señor, a solas con el Señor. En el día de hoy hay un descuido en esta área.
veces tenemos demasiada letra, demasiados conocimientos y no oramos. ¿Usted se ha preguntado eso? Hermano, ¿usted ora? ¿Realmente ora? No, usted viene y se congrega, usted lee su Biblia, no, usted ora. ¿Realmente ora? No esa oración grupal en su familia para comer o para salir o para que Dios les guarde por algo. No. Orar, hablar con Dios. ¿Usted hace eso? Difícilmente el Señor pueda manifestar a nosotros e iluminar sus verdades que están contenidas en su palabra si no tenemos tiempo de oración. Difícilmente, hermanos, cambiarán cosas en nuestra vida si no oramos. Bueno, en este pasaje, claramente, en este tiempo de intimidad de Juan con Cristo, dice que él ve como desciende sobre el Señor una paloma, el Espíritu Santo como paloma, y entonces él entiende que Cristo es el Mesías, es el Salvador. Miren lo que dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21, nos narra también esta misma historia desde otra perspectiva. Lucas 3, del 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este bautismo que Juan obraba, este bautismo que Juan desarrollaba, era un bautismo principalmente, escuche esto, para el tema de el pecado, confesión de pecado. Las personas iban y se bautizaban confesando sus pecados, ¿sí? Mire lo que dice en el versículo 7, Lucas 3, versículo 7, y decía a las multitudes, este es Juan el Bautista, que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces vemos que Juan predicaba y proclamaba, y muchos querían bautizarse de una manera hipócrita. Muchos querían de apariencia: ya estoy arrepentido, bautícenme. Pero no estaban arrepentidos. Recuerde que el bautismo que hacía Juan era un bautismo de arrepentimiento, de confesión de pecados. De ahí entonces surge una duda. Si Cristo no tenía pecados, ¿por qué entonces se bautizó de Juan, siendo que era un bautismo para arrepentimiento o de confesión de pecados? Bueno, porque como leímos en Mateo capítulo 3, era para que se cumpliera toda justicia, toda la ley, todo lo que era provechoso y agradable para el Padre debía ser cumplido, efectuado. El bautismo de nosotros en el día de hoy es muy diferente al que se hizo con el de Juan el Bautista. Sin embargo, ¿qué vemos entonces? Que Juan procuraba cada oportunidad que tenía para apuntar a Cristo. Él es de quien yo decía: yo bautizo con agua. Él es de quien yo les he anunciado. Y la pregunta es: ¿sucede así con nosotros, hermanos? ¿Procuramos cada instante que tenemos, cada oportunidad para guiar a la gente a Cristo? ¿Procuramos aprovechar cada momento para testificar acerca de Cristo? Al día, pregúntese esto: ¿a cuántas personas le hablamos de Cristo al día? No es eso lo debe hacer el pastor, porque no. Nosotros debemos testificar de Cristo, nosotros debemos hablar de Cristo. Es el tema más importante de nuestra vida. No es quién va a ganar las elecciones cuando venga nuevamente a Colombia, o qué va a pasar con el dólar, o qué va a pasar con la gasolina y el tema de la CPM y el diésel. No importa. El tema más importante y más relevante del cristiano es Cristo y toda la obra que Él desarrolló. Su palabra es lo más importante. De todas las palabras que usted utiliza en el día, imagínese cuántas palabras decimos al día.
¿cuántas de ellas conducen la atención de las personas a Cristo? Juan el Bautista procuraba guiar a Cristo a las personas. Cada oportunidad que se le ofreció, guiaba. Él es de quien yo hablaba. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es primero que yo. Él es antes de mí. Él y Él. Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo. Es la tarea de nosotros como cristianos, escuche esto, hablar a las personas de Cristo. Los políticos, ¿de qué le van a hablar? De política. Los deportistas, ¿de qué le van a hablar? De deportes. El futbolista de fútbol, el tenista de tenis, el que está en natación, de eso, hermanos. ¿De qué debemos hablar entonces los cristianos? De Cristo. Por supuesto que nuestras conversaciones se rodean de un sinfín de otros temas, pero debe en nuestras conversaciones también y principalmente estar Cristo. Si no, entonces nosotros, escuche, no consideramos a Cristo como primero, sino que nosotros y nuestras nimiedades, nuestras futilidades, nuestras vanidades son primero antes que Cristo. Juan dice, Él es primero que yo. Miren, Él es el de que yo les he estado hablando. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, oye, ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo realmente? Es más, usted mismo, hermano, ¿conoce a Cristo? ¿Conoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Había una diferencia. Juan era aquel que venía como precursor a preparar el camino. Cristo, Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan preparaba el camino, Cristo es el camino. Juan bautizaba con un bautismo visible. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo que Juan practicaba era un bautismo visible con el propósito o con la idea de que fuera una señal de purificación. Pero el bautismo que realiza Cristo, mis hermanos, es un bautismo en el Espíritu, no un bautismo simplemente con agua. ¿Sabe la cantidad de personas que han descendido a las aguas, que han sido bautizadas y que realmente en agua y no han sido realmente bautizadas por el Espíritu de Dios? De ahí que muchas personas se apartan. Pero fue bautizado en agua. Cristo no bautiza en agua. Cristo bautiza en el Espíritu, con el Espíritu. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Mire capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Juan no se levantó improvisadamente a bautizar. Voy a bautizar. ¿Quién se quiere? El que me envió a bautizar. Tiene una comisión. Fue enviado de parte de Dios. El que me envió a bautizar con agua, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando Juan entonces bautiza a nuestro Señor Jesucristo y ve que desciende sobre él el Espíritu y permanece en él, automáticamente él entendió, el que le dio la orden dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu. Ese es el que hace lo que yo no puedo hacer. Ese es el que quita el pecado del mundo. El bautismo en agua, hermanos, es una señal exterior de lo que se supone ha sucedido internamente. Una persona que dice, sabe, yo deseo bautizarme, yo quiero proceder a las aguas, debe hacerlo porque verdaderamente en su interior Dios ya ha hecho una obra. Es decir, Cristo le ha bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Ha habido un cambio en sus afectos? ¿Ha habido un cambio en sus deseos? ¿Ha habido un cambio en su voluntad? ¿Ha habido un cambio en su intelecto? ¿Lo que pensaba? ¿O sigue pensando igual? ¿Sigue deseando igual
y sigue conduciéndose igual. El bautismo, hermanos, que Cristo hace es un bautismo interno del Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos como la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido bautizado por el Espíritu de Dios? Porque ha nacido de nuevo, porque ha sido regenerado, porque las viejas cosas ya pasaron, porque su vida ha cambiado, porque lo que antes era ya no lo es y ya no lo es más. Entonces, vemos entonces aquí en este pasaje principalmente la distinción entre el bautismo en agua que ofrece Juan con el bautismo en el Espíritu que ofrece Cristo. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 3, nuevamente. Mateo capítulo 3. Mire lo que dice en el versículo 5 y 6. Y salía a él, es decir, a Juan el Bautista, la gente llegaba a él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos que el bautismo de Juan principalmente era para aquellas personas que manifestaban un arrepentimiento y que vinieran confesando sus pecados. Ahora, ¿cuál es el bautismo que hace Cristo? Versículo 10 en adelante. Dice Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol, ojo aquí, que todo árbol, dice, que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Dice Juan 11, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Ese es el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué dice? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos una especie de triple bautismo. Presta atención. Primero, el bautismo para arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo que simboliza limpieza, purificación. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo de Juan el Bautista. Él bautizaba en agua como señal de arrepentimiento, con confesión de pecado, etc. Luego, segundo, tenemos el bautismo que en el Espíritu Santo. Dice el versículo 11, Él os bautizará en Espíritu Santo. En Juan, donde estamos estudiando, dice que cuando viniera el Espíritu de Dios sobre aquel que es el Cordero de Dios, entonces Juan entendería que Él bautizaría en Espíritu Santo. Aquí también dice lo mismo, pero no solamente dice en Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo en Espíritu Santo? Es aquel que reciben todos los creyentes. Repetiré eso. Todos los creyentes en Cristo son bautizados con el Espíritu Santo. Son bautizados espiritualmente. Todos los creyentes en Cristo. ¿Y dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes en Cristo entonces son bautizados por el Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento o la regeneración. Tenemos entonces el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento. Tenemos, segundo, el bautismo en Espíritu Santo que otorga o derrama Cristo sobre los creyentes. Y tercero, Juan dijo, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y la expresión fuego, en el contexto en el que estamos hablando en Mateo, no es otra cosa
sino un bautismo de juicio. Presta atención, vamos a Mateo nuevamente, por favor. Capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Primero. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, segundo, y fuego, tercero. Muy bien. Ahora, ¿acaso no es un mismo bautismo, pastor? Digo, el Espíritu Santo y fuego no vienen siendo lo mismo. Algunas personas han malinterpretado ese texto, pero lo que queremos llegar es a la verdad bíblica. Y no, mis hermanos, cuando el bautista está diciendo que Cristo bautizaría a las personas en el Espíritu Santo y fuego, no está diciendo lo mismo. Lo importante del contexto es que en el versículo 10 y el versículo 12 habla de fuego también. Pero ¿en qué tonalidad? ¿De qué forma lo menciona? ¿Cuál es el significado de la expresión fuego que él utiliza? Vayamos al versículo 10. Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué entendemos de que un árbol va a ser cortado y echado en el fuego? ¿Que va a ser qué? Consumido por el fuego. No se ve como una especie de recompensa. Dice, el árbol que no da fruto se corta. Eso no es una recompensa por no dar fruto. Se corta, se arranca, se desarraiga y ya. Y es lanzado al fuego. Es que destruido en el fuego. ¿Qué dice el versículo 12? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. ¿A dónde recogerá el trigo? Al granero, muy bien. ¿Y la paja qué va a hacer? La quemará en fuego que nunca se apagará. Vemos una segunda analogía. El trigo es recogido, va para el granero. La paja, ¿qué? No va para el granero, es quemada. Dice, en fuego que nunca se apagará. Nuevamente, la connotación de fuego no es una especie de premiación, de bienaventuranza, de bendición. Fuego, en el versículo 10, de los árboles que son cortados por no dar fruto, el fuego es un castigo, mis hermanos. Por no dar fruto, son cortados y lanzados al fuego como castigo. Y la paja, como no es trigo, es quemada en el fuego por no ser trigo. Así que el versículo 11, en donde está la palabra que Cristo nos bautizará con Espíritu Santo y aparte dice, y fuego, no puede significar otra cosa diferente, fuego, en este versículo, a lo que viene significando, ¿cierto?, en todo el contexto, que es un castigo, es un, si lo podemos ver, bautismo de juicio contra los no arrepentidos. Por supuesto, algunas personas arguirán o argumentarán diciendo, pero en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, se les repartieron lenguas como de fuego, porque el Espíritu Santo bautiza en fuego. No es lo que dice la Escritura. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo o con fuego. Y con el Espíritu Santo bautiza a aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo. Ellos son bautizados espiritualmente con el Espíritu Santo. Y aquellos que rehúsan creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados, ellos también son bautizados con fuego. Con fuego. Ahora bien, teniendo esto en mente, volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32 y 33. Juan dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es interesante que aquí no menciona fuego, ¿no parece? Es interesante, porque no está hablando aquí de castigos, de que el hacha está puesta a la raíz, de que el árbol que no da buen fruto será bautizado. No se menciona fuego, se menciona a aquellos, ¿cierto?, que van a ser bautizados por Cristo, por el Espíritu Santo, recibiendo el testimonio ¿de quién? De Juan. Los que reciben el testimonio. Recuerda que en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué bautismo van a recibir ellos? Aquí Juan está diciendo, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 8. Juan dice, el Bautista, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, es decir, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Vemos nuevamente que se omite la palabra fuego, y debo ser claro, tanto en Mateo está la palabra fuego, como en Lucas está la palabra fuego, y en ambos contextos, cuando los leemos, viene toda la explicación de que el Bautista está diciendo que el hacha está puesta a la raíz, que el árbol que no da fruto será cortado y lanzado al fuego, entonces que Cristo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Claramente vemos en los sinópticos una mayor luz, una mayor explicación, un esclarecimiento acerca de esta verdad. Sabemos que otras denominaciones entienden de una manera errónea este pasaje y dicen, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y si le haya sido bautizado con el Espíritu Santo, le falta el fuego del Espíritu Santo. Creemos, hermanos, que Cristo bautizará con fuego, pero no a sus hijos, no a sus ovejas, no a los creyentes. Creemos que derramará ese fuego, y sabemos dónde está el lago de fuego en donde serán bautizados, que es conocido como el infierno o la muerte segunda. Tal cosa como que el cristiano tenga que ser bautizado, escuche esto, en fuego, hermanos amados, no muestra más sino la ignorancia, el desconocimiento y la eisegesis del texto de los sinópticos. No, hermanos, el fuego no es para los cristianos. El fuego es un castigo para aquellos incrédulos o que no se arrepienten, serán castigados en el fuego del infierno, un fuego que nunca se apagará. Vayamos por favor a Lucas para comprobar esta misma verdad. Lucas, por favor, capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué dice el versículo 16? Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya vio en el contexto de donde se viene? De cortar los árboles que no dan fruto y lanzarlo al fuego. 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevamente, la expresión de fuego viene en su contexto como castigo o como consecuencia por el pecado de estas personas que han despreciado a Cristo, que le han rechazado. Vemos entonces que el bautismo que dio Juan es de confesión de pecados, es para arrepentimiento, no es el bautismo que nosotros practicamos en el día de hoy. Nuestro bautismo es aquel que hemos recibido, ¿qué? Por medio de Cristo internamente del Espíritu Santo,
en nosotros mora el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, y además el bautismo que Cristo instauró y ordenó, que es en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como sacramento, como ordenanza, como señal de aquello que ya ha obrado internamente. Nosotros no somos bautizados desde la perspectiva, digámoslo así, juanina o bautista, aunque afuera diga Iglesia Bautista Reformada, ¿verdad? Quiero que no nos confundamos. No, mis hermanos, nos referimos a que en cuanto al bautismo, los cristianos tenemos un bautismo asignado por el Señor Jesucristo, que es Mateo, por favor vayamos allá, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Esto es lo que tiene que hacer. Tiene que salir a marchar. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Tiene que resolver el problema social de la humanidad. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ir por todo el mundo predicando el evangelio, ir haciendo discípulos, ir y bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles. ¿Por qué venimos cada vez que hay culto? ¿Por qué hay que venir a la escuela bíblica? Para aprender, porque se nos va a enseñar las cosas que el Señor estipuló en su palabra, para que seamos cristianos maduros en la fe. Ahora bien, es interesante la imagen que el Espíritu Santo toma, que es la de paloma, ¿no? Y nos recuerda que de alguna forma la paloma, recuerdan cuando Noé empieza a enviar cuervos y de repente envía a una paloma que volvió con un ramo de olivo, ¿no? Y el olivo, bueno, la paloma normalmente representa la paz, ¿no? Y el olivo representa o es símbolo de el aceite, ¿no? De la unción del Espíritu Santo. Y algunos teólogos afirman de que en el Génesis, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, esta expresión viene del original, que como que revoloteaba, como con plumas, como con alas, y que el Espíritu Santo nuevamente, cuando Cristo es bautizado, utiliza esta analogía, tiene este simbolismo, hermanos, no lo escogió al azar, pero principalmente mostraba que ahora habría paz entre los pecadores y Dios, porque aquellos que por medio de Cristo se reconcilian con el Señor tienen paz. Es lo que dice Romanos, ¿no? Es lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues, ¿qué? Para con Dios. Vayamos allá, Romanos 5, versículo 1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 habla de esta paz, de esta reconciliación que hemos obtenido por el Señor Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos estar firmes, por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque por medio del sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados. ¿Qué vimos entonces? Juan bautizó en agua, Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Y aunque de alguna forma muchos quieren pedir esta expresión de doble porción, ¿no? Estas personas dicen: yo voy a pedir una doble porción del Espíritu en mi vida. El otro dice: pues si usted pide doble, yo pido triple, ¿cierto? Y no quíntuple. No es así como funciona, mis hermanos. O somos bautizados por Cristo con su Espíritu Santo,
o no somos bautizados, porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, no es dado por medidas. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que no pida. El cristiano no debe pedir una onza, una doble porción de... Y sabemos que utilizan esto por la historia de Elías y la vida que la Escritura nos narra. Sin embargo, hermanos, no vemos que nadie más haya hecho eso. No hay un Isaías pidiendo una doble, una triple, un Daniel, una cuádruple porción no hay eso. Debemos nosotros más bien decir como Pablo a los Efesios le dice, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ya hemos sido bautizados, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos buscar constantemente, estar siendo llenos y saturados del Espíritu Santo, no porque no tengamos al Espíritu Santo, sino que esa llenura es para que se refleje más el Espíritu Santo, sus frutos, sus virtudes y menos nuestra carne. Pero si ya somos cristianos, ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Así que no podemos y no debemos pedir el Espíritu por porciones o por medidas. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Juan 4, 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Porque Él no hacía el bautismo en agua, sino en ¿qué? En espíritu, hermanos. Que eso quede claro en esta mañana. Por último, termina diciendo el versículo 34, 33 y 34, Juan 1, 33 y 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya explicamos eso. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Al decir esta afirmación, Juan el Bautista se acaba de meter en un problema terrible con los fariseos. Porque usted debe entender que para los judíos la expresión que Jesús sea el Hijo de Dios es hacerlo igual a Dios, en poder, en eternidad, en dignidad, en majestad. Jesús es igual a Dios, es la afirmación que está haciendo el Bautista. El mismo Señor Jesucristo expresaba eso de sí mismo. ¿Qué entendemos nosotros entonces? Juan llega a la conclusión, Él es el Cordero de Dios, Él es primero que yo, Él es preexistente, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y esta afirmación, hermanos, es una parte, digamos, principal o un núcleo del credo cristiano que nosotros tenemos. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les empieza a preguntar, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? ¿Quién dicen que soy? Empiezan a decir, no, algunos dicen que eres un profeta, otras personas dicen que tú eres el profeta principal, otros dicen que eres Elías. ¿Qué respondió Pedro? Eso está en Mateo 16, 16. Este versículo para memorizar. Escuchen lo que dijo Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Él es el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? Él es el Hijo de Dios. ¿Qué dicen los apóstoles? Él es el Hijo de Dios. Debemos entonces nosotros entender esta gran verdad. Esto lo hace coigual a Dios, coexistente con Dios. Cristo entonces es el Hijo de Dios, mis hermanos. Y esto implica mucho más que una simple filiación. Esto habla de una igualdad en dignidad. Debe ser adorado el Padre, debe ser adorado el Hijo. Debe ser glorificado el Padre, debe ser glorificado el Hijo. Y por supuesto, el Espíritu Santo también. Ahora, esta expresión Hijo de Dios no es como lo que se atañe a nosotros los cristianos. ¿Recuerdan? Juan capítulo 1, 12 y 13.
a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa dignidad de hijo de Dios, del cristiano, del creyente, no es la misma que la que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, tiene. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios en el mismo sentido que Cristo. Por supuesto que no. Y digo esto porque sí se desarrollaron muchas doctrinas falsas en las que apuntaban y decían esta verdad. ¿Qué queremos decir? Juan dijo con toda la intensidad la frase del título especial que apunta a la unidad y la intimidad de Cristo con el Padre. Él es uno con el Padre. Él es el Hijo de Dios, de su misma genética, de su mismo diseño, si se puede utilizar esa expresión. Él es el Mesías, Él es Dios. Conclusiones, mis hermanos, acerca de esta enseñanza. ¿Realmente testificas de Cristo como el Hijo de Dios? ¿Realmente le adoras como el Hijo de Dios? ¿Le tienes en cuenta como el Hijo de Dios? ¿Le reverencias como el Hijo de Dios? ¿Sabe? Cuando usted trabaja en una empresa y llega el jefe, usted anda derechito, más de lo que debería andar. Pero cuando viene el hijo del jefe, ¿qué hace usted? También quiere que agradar al hijo del jefe. Increíble, nada tiene que ver. En el contrato no sale que usted firmó con esta persona, pero usted dice, no, uno no sabe, ¿no? Hay que caer bien para agradar. Pues bien, es el Hijo de Dios a quien procuro agradar, porque es que agradando al Hijo es que también agrado a quién, al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le honro como el Hijo de Dios, me dirijo a Él como lo que es el Hijo excelso de Dios. Segunda conclusión. Logro entender y comprender con claridad, hermanos, la distinción que hay entre estas tres clases de bautismo: el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu y el bautismo en fuego. ¿Y por qué la importancia de entender esto? Porque viene la siguiente pregunta: ¿he sido yo bautizado con el Espíritu Santo o no? ¿Realmente he nacido de nuevo o no? ¿Todo esto es una fachada? ¿Todo esto es simplemente una máscara? ¿O yo realmente soy hijo de Dios? ¿Recuerda cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús y empieza a decir cosas muy bonitas, y el Señor va directo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver y entrar en el reino de Dios? Quizá hayan personas aquí que dicen: pastor, ya yo he sido bautizado en agua. La pregunta es, hermanos, ¿has sido bautizado en el Espíritu? ¿Has sido bautizado en el Espíritu? Y esta cuestión es importante, hermanos, porque si no, no entrarás al cielo. Aprendiste a hablar como cristiano, aprendiste a vestirte como cristiano, te aprendiste las conductas de cristiano, te aprendiste las canciones de los cristianos. Pero hay algo que no se puede entrar. ¿Han visto el tema de la visa y los pasaportes? Bueno, sin una visa usted no puede entrar a un lugar particular. Esta nación tiene restringido, tiene que tener una visa, permiso para entrar. Que se le vean los sellos al pasaporte. Bueno, los sellos, el sello en el cristiano, dice la Biblia, es que el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. ¿Tenemos ese sello? ¿Realmente tenemos ese sello? Y última conclusión, tercero: ¿qué es Cristo para ti, hermano? Juan dijo, Él es el primero. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Realmente qué es Cristo? Deberíamos llegar a casa, coger un papel, sentarnos en la tarde y escribir: ¿qué es lo que Cristo es para mí?
Bueno, Cristo para mí es algo que voy un domingo y me siento. Cristo para mí es algo que mi esposo hace. Cristo para mí, pues lo que la abuelita me enseñó, pues, ¿no? Juan dijo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el primero. ¿Qué dice su corazón acerca de eso? ¿Tienes estos afectos hacia Cristo? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Sabe? Hoy el día estaba así lluvioso y genera dificultades. Pero hay esta tendencia del cristiano a llegar tarde al culto. Eso dice mucho de qué es Cristo para ti. Eso dice mucho. Oye, no, pastor, espera un momentico. Cristo para mí lo es todo. Cristo, yo sin Cristo no me muero, pastor. Se me va el aire, se me va. No. Poeta no. Sincero. ¿Cristo qué es para usted, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo en oración? ¿Sabe que el Señor intercede por nosotros todos los días? Y yo no hablo con el Señor. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Sabe que nosotros no llegamos tarde ni al trabajo? Llueva, trueno, relampaguee. Puede pasar lo que haya llegado uno. Por temor a una pequeña reprimenda, un descuento salarial, un despido. ¿No hay temor al tercer bautismo entonces? ¿Con fuego? ¿Qué es Cristo para nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé esa humildad que tiene Juan. Juan el Bautista dice, yo no soy digno de atar encorvado el calzado de sus pies, que con una actitud correcta digamos, Señor, ayúdame a tener esta humildad. Señor, ayúdame a tenerte en el primer lugar. Pero no como esa frase cliché, ¿no? De Cristo es el primero y es lo primero en todos. No, sino más bien viviéndolo, mis hermanos, teniéndolo presente en cada decisión que tomamos. Realmente pienso que Cristo es el primero. ¿Cómo lo haría, pastor? Pienso que esto trae gloria a Cristo. No, pero me llena el bolsillo. Entonces ahí tengo que mirar. Ahí me doy cuenta si Cristo es primero. ¿Cómo sé si Cristo es primero? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? No. Pero esto me beneficia, pastor. Pero es dinero que no es... Sí. Pero esa no es tu esposa. Sí. Pero eso no... Sí, pero es que me conviene. Cristo entonces no es primero en nosotros. Juan dijo, yo no soy ni siquiera digno de atar su calzado. Oremos, hermanos.